El pecado corre desenfrenado en la sociedad. Los titulares de los diarios, la televisión, los noticieros. Y las prisiones abarrotadas con testimonios vivos de esa verdad. Con todo el abuso infantil, la pornografía, los asesinatos en serie, el terrorismo, la anarquía y los dictadores despiadados de que oímos todos los días, y ahora la pandemia. El mundo parece desbordado de violencia, odio, corrupción y maldad. Al leer y escuchar sobre estas tragedias y quizás experimentarlas, empezamos a entender la necesidad de un castigo divino. A veces hasta deseamos algún tipo de venganza sobre esos perpetradores de actos de violencia. No tienen perdón de Dios, muchas veces decimos. Pero supongamos que en el medio de este pensar, de estos pensamientos que vienen a nuestra mente, de justicia, de odio, Dios le ordena que le lleve el Evangelio al peor de los delincuentes, al peor de sus enemigos. ¿Qué diría usted? Bueno, a Jonás se le dio una tarea así. Asiria, el grande y perverso imperio, era el enemigo que Israel más temía. Los asirios desplegaron su poder ante Dios y el mundo con numerosos actos de crueldad insólita. Cuando Jonás oyó que Dios le dijo que fuera a Asiria y llamara a los asirios al arrepentimiento, Jonás corrió en dirección opuesta. El libro de Jonás nos cuenta la historia de la fuga del profeta y cómo Dios lo detuvo y lo hizo regresar. Pero es mucho más que la historia de un hombre y un gran pez. Es una profunda ilustración de la misericordia y de la gracia de Dios. Jonás. La palabra que le dio Dios a Jonás en el capítulo 4, versículos 10 y 11, encuentra su paralelo en las palabras de Cristo en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí se muestra que Dios se preocupa por los suyos. No podemos ignorar que Cristo está unido por un vínculo muy especial a aquellos que conforman la iglesia. Juan el Bautista reconoció esta realidad cuando alzó su voz para decir: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto se evidenció cuando el propio Cristo dijo: y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo del otro, la gran trompeta. Miqueas, otro profeta menor, no por importancia, sino por su volumen de escritos. Hay profetas mayores que por su volumen más amplio se le llama así profetas mayores, y profetas menores aquellos que escribieron menos. Todos son importantes. Miqueas, esta profecía sobre Cristo en este libro nos llena de aliento y esperanza. El libro comienza con una descripción de la venida de Cristo. Y esto demuestra la disposición de Dios de estar entre la raza humana. Y después de su patria había sido profanada, un remanente fiel sería reunido como ovejas en un redil. Más tarde, alguien las sacaría de allí y los conduciría a la puerta de la libertad. Este es un rey, Señor. Esto concuerda con el episodio del anuncio de Cristo sobre la libertad de los cautivos. Es una realidad que nos libera física y espiritualmente. En el profeta Miqueas, en el libro, en el capítulo 5, versículo 12, encontramos quizá la más famosa de las profecías del Antiguo Testamento. Y habla sobre el lugar donde nacería el Mesías, el Cristo, que es allí en la humilde aldehuela de Belén. Y ello confirma que la profecía bíblica es la palabra del Señor, porque efectivamente allí nació el Señor. Y ese término palabra del Señor es aplicable a Cristo. Esta profecía es enteramente mesiánica y específica. Sí, porque allí muestra el lugar exacto del nacimiento de Cristo. Otras profecías
En el capítulo 5 de Miqueas, capítulo 4, versículo 5, afirma el papel del pastor. Cristo pastoreará su rebaño, su ungimiento con poder de Dios y su humanidad, su Dios. Su dominio universal será engrandecido hasta los confines de la tierra y su condición de líder de un reino de paz. Y este será nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y su punto culminante de la profecía de Miqueas en el capítulo 7, no se menciona el Mesías, pero es indudable que se refiere a él, del Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento. Y sigue hablando todo el Nuevo Testamento de Cristo hasta Apocalipsis. Y vamos al profeta Nahum, otro profeta menor. Es una de las profecías de Nahum, donde él proclama que Dios no puede aceptar el pecado, que debe ser barrido de la tierra. En la crucifixión de Cristo, Dios condenó definitivamente el pecado cuando dejó morir a su propio Hijo. El juicio final de Dios sobre el pecado y la impiedad tuvo lugar en la cruz, y ello constituye un gran motivo de celebración. De esta manera, la mayor demostración de la gracia divina también se revela en Cristo. Y vamos corriendo tras el profeta Habacuc. Este profeta vincula la salvación con la del ungido del Señor. Las raíces de las palabras hebreas reflejan los dos nombres de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, que significa salvación, y Cristo, que significa ungido. El Mesías vino cuando se cumplió el tiempo y se le dio el nombre de Jesús como el resultado de una profecía prenatal de su futuro ministerio. Y además nació en la ciudad de David como un Salvador, Cristo el Señor. Habacuc está en medio de una crisis y tiene muchas preguntas y él aguarda las respuestas. Dios le contesta. Y la contestación o la respuesta del Señor no se hacen esperar. El justo vivirá por la fe. Pablo, Martín Lutero y todos nosotros nos sentimos golpeados por esta declaración del profeta Habacuc. El justo vivirá por la fe. Y Pablo considera este principio como la piedra angular del Evangelio de Cristo. Él ve las respuestas a las necesidades humanas, incluyendo el perdón de los pecados y la esperanza para el futuro. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Libros proféticos, libros mesiánicos. Qué buenas noticias. Saludos cordiales.